Capítulo 6. El lirio en el pantano. Una a una las revelaciones del astral fueron cobrando sentido. Desde el histórico matriarcado tóxico de la familia, hasta el desdén, por no llamarle desamor, que los padres, por generaciones, sentían por sus hijos. ¿Acaso sería cierto? Me pregunté volviendo por un breve momento a la incredulidad. ¿Acaso toda esa vida de mi abuela en China sucedió como la vi? Ese era el origen de la maldición familiar. No podía dudar, mis guías espirituales no me hubieran mostrado si no fuese real. Incluso entre ellos ahora estaba mi abuelo Clemente, a quien me dio gusto ver y saber que se había integrado al fin a los trabajos en el mundo espiritual. Todo ese tiempo había estado recibiendo informaciones de su progreso, lo vi en el umbral con el estómago aguzanado y sufriendo, después vagando por su antigua casa haciendo labores como barrer las hojas secas que caían del guayabo, ya estaba más recompuesto para ese entonces, pero sabía que no había llegado aún a donde tenía llegar. Tiempo después le vi tocando la guitarra. Él siempre quiso aprender y no pudo, señal que ya estaba trabajando en alguna ciudad espiritual, y ese astral, bueno, era en efecto la confirmación de que ya estaba bien encaminado en su proceso. Agradecí su dedicación y empeño para mostrarme y me dispuse a analizar a detalle la información y no sería nada sencillo, pues las imágenes de la vida de Baibao, iban y venían sin orden alguno dentro de mi mente y solo con ayuda de mis guías y algunas horas de meditación, pude darle sentido y estructura a la historia. Entre todas las revelaciones, me sorprendía a veces clavada en tal o cual imagen, como por ejemplo cuando las niñas jugaban entre los lienzos tendidos, pues era un juego que también tuve en la niñez de mi vida actual. De locura lo sé, pero había olvidado esa parte, hasta que la vi en el astral. Mi hermana y yo, corriendo en el patio, mientras mi madre tendía las sábanas y nos mojábamos la frente al pasar. También por alguna razón resonaba constante en mi cabeza una frase que repetía a menudo mi abuela: mi cara me defiende, y no sabía el por qué. Visualizaba el rostro hermoso y blanco de Baibao y más se me hacía presente esa frase, entonces lo ligué con la aberración que en la familia sentían las mujeres ante las expresiones de femineidad. Belleza, delicadeza, pureza, todas ellas eran debilidades que se debían eliminar. Entre más ruda, más fuerte y menos necesitaras de los hombres, eras más respetada en mi familia. Al menos en apariencia. Si, por el contrario, mostrabas empatía, nobleza, caridad, delicadeza o una identidad femenina, eras débil, motivo de censura y de burla. Mi cara me defiende, encerraba más que una anécdota vieja de la revolución que contaba mi abuela, donde los insurrectos revolucionarios llegaban a los pueblos, tomaban a las doncellas y les robaban la virtud, a lo que ella aseguraba estar a salvo, pues consideraba que sus facciones indígenas y su color de piel, la mantenían lejos de ser un botín deseado. Mi cara me defiende fue la estrategia que el espíritu herido de Baibao adoptó para estar a salvo de repetir la historia que tanto la hirió. Si se mostraba ruda e intimidante, tosca y poco femenina, los depredadores de mujeres se mantendrían lejos de ella. Era una estrategia de sobrevivencia que como tatuaje, se instaló en las memorias ancestrales de las mujeres de la familia. Memorias que yo había estado sanando gracias a mis guías y que se hizo más fuerte con aquel bautizo hermoso en la poza sagrada de Amatlán. Dicen que para sanar el linaje femenino,
con que una de las mujeres de la familia comience, todas comienzan a sanar, Dios quiera y que de algo sirva todo este viaje, no solo para mi alma, sino para las demás mujeres de mi familia que la gran mayoría se niegan a escuchar. Ahora más que nunca me quedaba claro que el espíritu carga entre las reencarnaciones con sus virtudes y defectos, sus deseos y sus anhelos, aunque la mente no lo pueda recordar conscientemente. Así como Mei Mei se obsesionó con escribir el libro de su hermana, asimismo yo lo hice en la actualidad. Ciclos que vivimos una y otra vez a donde nuestra intuición nos lleva sin ser conscientes de ello en su totalidad. En aquella ocasión, Mei Mei comenzó escribiendo un libro de cuentos para después elegir en su lugar, contar la historia de Bai Bao. Ahora yo estaba igual, estoy escribiendo la historia de la abuela y he dejado el libro de sus cuentos atrás. ¿Qué sublime aprendizaje hay en esto? Me estaba entrando la duda y no sabía si continuar. No quería lastimar de nuevo a la abuela, así como Bai Bao que en aquella vida de antaño se enterró en vida en su casa a causa del dolor causado con la publicación de Mei Mei. Oh, Dios mío. ¿Qué debía hacer? ¿Acaso estas revelaciones eran solo para mí y debía callar? Lo consideré por algún tiempo. Mas después recordé algo de mi temprana niñez, cuando adolorida por el desdén materno, me juré a mí misma jamás procrear y ahora en mi adultez, nunca me pude embarazar. Estos eran los nuevos tormentos, las nuevas maldiciones que adquirimos por causa del dolor incomprendido del espíritu, y son también las cosas que debemos terminar. Tenemos la obligación de derrumbar esos decretos dañinos que dañan el femenino colectivo, y no lo vamos a lograr callando, sino sacando a la luz lo que debe ser sacado y así perdonar y avanzar. No hay vergüenza en una historia contada con verdad, no hay en ningún momento crítica destructiva, tan solo un diagnóstico de enfermedad por sanar. Una enfermedad que duele y que por inconsciencia no sabemos su origen, pero que debemos ponerle punto final. Así pues, al fin comprendo el sueño de mi abuela Benita, donde ve su propio funeral y anhela mi llegada a despedirme de ella, y su dolor al escuchar mi confesión al lado de su féretro de que yo nunca la quise. Ese es su más grande miedo, haber pasado desapercibida en esta, como en otras tantas vidas y después de todo que nadie la haya llegado a amar. Proyectamos nuestros miedos ansiosamente sin saber qué son los gritos de nuestro espíritu llamándonos a comprender, a vivir en paz y a perdonar. Así que sí, me decidí a escribir, me decidí a contar esta historia como tantas otras, donde el infortunio y la infelicidad se han apoderado de nuestras familias, dejando ocultos, tras el velo de las vidas, los grandes porqués del legado familiar. Hay familias que son como un pantano, me dijeron mis guías en una meditación, están estancados en reencarnaciones cometiendo los mismos errores una y otra vez. Como el agua de vida que se estanca, se pudre y todo lo que entra en ella también. Pero sé tú como el lirio en el pantano, que, a pesar de tener sus raíces sumergidas en la podredumbre, no deja de aspirar al sol y de florecer. Yo te invito, querido amigo, así como mis guías me invitaron, a visualizar todas las vicisitudes de la vida como ese gran pantano, ese lugar como perdido en el tiempo donde las horas parecen detenerse y nada avanza, donde podemos nosotros ser los agentes del cambio, los lirios en el pantano llamados a florecer. De lo contrario, rodaremos por el pasar de las vidas sin avanzar. Que Dios, Padre, se apiade de nuestras almas y que en su infinita misericordia nos siga enviando a buenos espíritus para ayudarnos a conocer nuestra verdad. Para ti y para los tuyos, mi deseo es que sanes. Paz, amor y caridad. Mayra Sánchez.